Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver trastornos del humor. La bibliografía de este tema es el capítulo 6 del STAL. Lo primero que vamos a ver son las bases biológicas de estos trastornos del humor. Están implicados los circuitos monoaminérgicos, es decir, de las monoaminas que ya estuvimos mencionando, que son la dopamina, que vimos en el capítulo 4, la serotonina o 5-hidroxitriptamina, 5-HT, que vimos en el capítulo 5, y la noradrenalina, también llamada norepinefrina, que vamos a nombrar como NA o NE. Los trastornos del humor tienen un espectro bastante amplio que van desde un extremo, que es la depresión, hasta el otro extremo, que es la manía. En esta materia nos vamos a centrar solamente en la depresión y en la manía y no vamos a pasar por todos los estadios intermedios que están comprendidos entre esos dos extremos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hablar un poquito de la noradrenalina. Lo primero que vamos a ver es cómo se sintetiza en nuestro organismo. Esta síntesis les va a resultar un poco conocida porque tiene dos pasos que ya vimos en la síntesis de dopamina. Comienza la síntesis a partir de la tirosina, a través de una enzima que se llama tirosina hidroxilasa, que necesita un cofactor que se llama tetrahidrobiopterina. En ese paso se forma una sustancia que se llama dopa. Luego, una enzima que se llama L-aminoácido aromático descarboxilasa, con un cofactor enzimático que es el piridoxalfosfato, transforma esa dopa en dopamina. Hasta acá lo habíamos visto en uno de los vídeos anteriores. Y luego, esa dopamina es convertida en noradrenalina por una enzima que se llama dopamina beta hidroxilasa, que necesita ácido ascórbico como cofactor. Este ácido ascórbico es la vitamina C que todos deben conocer. Vamos a ver ahora cómo finaliza el efecto de la noradrenalina. Puede ser a través de degradación enzimática por la MAO-A o la MAO-B, que son dos enzimas que pueden estar tanto en las mitocondrias de la célula presináptica o en el espacio sináptico. O puede ser también a partir de otra enzima que está solamente en el espacio sináptico, que es la COMT. Puede finalizar el efecto también a partir de la recaptación de este neurotransmisor por una bomba de recaptación que se llama NAT o NET, que quiere decir transportador de norepinefrina, o si lo ven como NAT, sería transportador de noradrenalina, que es exactamente lo mismo. Si lo vemos acá en un esquema, esta sería la neurona presináptica, que es la que libera la noradrenalina al espacio sináptico. Fíjense que acá tenemos a la COMT, que está representada como si fuera esta enzima, o a la MAO-A o MAO-B, que puede destruir, metabolizar al neurotransmisor y finalizar por lo tanto la acción, o también puede ser recaptado por estos carritos que están aquí representados, que son transportadores que están en la membrana presináptica, que unen el neurotransmisor y lo vuelven a introducir a la célula presináptica. Ahora veamos cuáles son los receptores de noradrenalina. Los hay posinápticos alfa 1, alfa 2A, alfa 2B, 2C, beta 1, beta 2 o beta 3, de los cuales los más importantes que vamos a tratar son los alfa 1 y los alfa 2A. Y dentro de los presinápticos vamos a hacer hincapié en el receptor alfa 2, que es un autorreceptor que regula su propia liberación. Es decir, si aumenta la liberación de noradrenalina en la sinapsis, disminuye su liberación gracias a la activación de este receptor. Aquí tenemos a la neurona presináptica, espacio sináptico y célula postsináptica. Fíjense que en la presinapsis tenemos solamente a estos receptores alfa 2 que van a cumplir la función de regulación de la liberación de noradrenalina. Imaginen lo siguiente, que esta célula está liberando mucha noradrenalina a este espacio sináptico. Por lo tanto, esa noradrenalina se unirá a este receptor alfa 2 presináptico y la célula dejará de liberar tanto neurotransmisor. Esa es la función de los autorreceptores. Y tenemos graficados también todos los receptores postsinápticos, que son los que mencionamos aquí arriba. Y tenemos también graficado el transportador de norepinefrina, que es el que mencionamos en la diapo anterior. Ahora lo que vamos a ver es la relación que hay entre la noradrenalina y la serotonina. Los receptores postsinápticos alfa 1 y alfa 2 regulan la liberación de serotonina. ¿De qué manera? Si la noradrenalina se une a receptores postsinápticos alfa 1, se estimula la liberación de serotonina. Pero si se une a receptores alfa 2, se inhibe la liberación de serotonina. Esto puede ser importante para alguna pregunta que puede caer en la PEC.
Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de los extremos de los trastornos del humor. Dijimos que esos extremos eran la depresión y la manía. Vamos a comenzar por la depresión. Hay 3 hipótesis que tratan de explicar a la depresión. Vamos a verlas y a explicarlas en detalle. La primera se llama hipótesis monoaminérgica de la depresión y plantea que el circuito monoaminérgico es disfuncional y dependiendo de los síntomas que esa persona presente, será la monoamina que esté implicada, pudiendo ser dopamina, noradrenalina y o serotonina. Acá simplemente estamos representando a los 3 neurotransmisores posibles y bueno, alguno de ellos o todos estarán implicados dependiendo de los síntomas que la persona presente. La segunda hipótesis es la hipótesis del receptor monoaminérgico, que plantea una anomalía en el receptor. Si hay baja cantidad del neurotransmisor, aumenta el número de receptores posinápticos. Tenemos una sobreregulación de receptores por falta de monoaminas, es decir, que la anomalía estaría en la cantidad de receptores. Y la última hipótesis es la hipótesis de anomalía en la transducción de la señal y la expresión génica. Acá lo que se plantea es que la anomalía no está ni en la monoamina ni en el receptor, sino en todos los mecanismos que suceden posteriormente a que esa monoamina se une al receptor. Entonces aquí lo que tenemos representado es el receptor, y esta sería la monoamina, y todos estos son los procesos que suceden una vez que se produce esa interacción. Entonces en algún sitio de esta vía estaría la anomalía en esta hipótesis de la depresión. Veamos ahora cuáles son los síntomas para el diagnóstico de un episodio depresivo mayor. La persona tiene que presentar uno de estos 2 síntomas, humor deprimido y apatía o pérdida de interés, y además 4 o más síntomas de estos que tenemos aquí debajo. Cambios en el peso o en el apetito, perturbaciones del sueño, agitación o retraso psicomotor, fatiga, culpa o sensación de inutilidad, disfunción ejecutiva e ideas suicidas. Siempre haciendo hincapié que necesitamos uno de estos 2 y 4 o más de estos de aquí abajo. Veamos un poquito la correspondencia de los síntomas con los circuitos neuronales. Es decir, con qué circuito neuronal podemos relacionar a cada uno de los síntomas que aparecen en una persona. Por ejemplo, el humor, la conducta suicida, la inutilidad, la sensación de culpa, la fatiga, la falta de concentración, pérdida de interés, están todos relacionados con la corteza prefrontal. Y así pueden ir viendo cada síntoma y cada área cerebral. Y ahora lo que vamos a ver es cada uno de los síntomas que aparecen y los vamos a relacionar con cada una de las 3 monoaminas. Entonces vamos a hablar del afecto positivo y negativo y un cachitito más adelante vamos a ver qué síntoma corresponde a cada uno de estos afectos. Vamos a decir que hay conexiones anatómicas del sistema de neurotransmisión trimonoaminérgico en todo el cerebro. Cuando decimos trimonoaminérgico nos referimos a las 3 monoaminas, es decir, dopamina, noradrenalina y serotonina. En el caso de que haya una disfunción dopaminérgica, se produce predominantemente la reducción del afecto positivo. Si hay disfunción serotoninérgica, se producirá predominantemente el aumento del afecto negativo, y si hay disfunción noradrenérgica, las 2 cosas a la vez, es decir, reducción del afecto positivo y aumento del afecto negativo. ¿En qué consisten cada uno de esos efectos? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, para la disfunción dopaminérgica dijimos que había reducción del afecto positivo, es decir, síntomas de humor deprimido, pérdida de felicidad, pérdida de la alegría, del interés, del placer, de la concentración, de la energía, del entusiasmo y de la autoconfianza. En el caso de la disfunción serotoninérgica tendremos aumento del afecto negativo, es decir, síntomas de humor deprimido y además culpa, repulsión, temor, ansiedad, hostilidad, irritabilidad y aislamiento. Y en el caso de la disfunción noradrenérgica tendremos reducción del afecto positivo y aumento del afecto negativo, es decir, todos los síntomas anteriores. Y aquí tenemos al afecto positivo y negativo representado en un esquema. En el centro tendríamos un humor normal y hacia un lado el afecto positivo reducido y hacia el otro el afecto negativo aumentado. Fíjense que esto se debería a una disfunción en el circuito dopaminérgico, esto se debería a una disfunción en el circuito serotoninérgico y las 2 cosas juntas se deberían a una disfunción en el circuito noradrenérgico. Hasta acá llegamos con la depresión, nos vamos ahora al otro extremo que sería la manía.
¿Cuáles son los síntomas para el diagnóstico de un episodio de manía? Tenemos sí o sí estos dos que están aquí arriba, humor elevado y expansivo y a la vez humor irritable. Y por otro lado, 3 o más de estos síntomas o 4 si el humor es solo irritable pero no elevado o expansivo. Entonces podemos tener elevación de la autoestima o grandiosidad, aumento de la actividad dirigida a un objetivo o agitación, actividades de riesgo, disminución de las necesidades de sueño, falta de concentración, verborrea o discurso acelerado, fuga de ideas o pensamiento acelerado. ¿Cuál es la correspondencia de los síntomas con los circuitos neuronales? Bueno, aquí lo tenemos representado en un gráfico de manera similar a la que lo hicimos en la depresión. Fíjense que cada uno de los síntomas tiene su correlación en una zona cerebral. Esto simplemente se los dejo por si en alguna PEC se los preguntan. En las pruebas de síntesis esto nunca lo vi que cayera, pero bueno, lo tienen aquí por si necesitan consultarlo. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Nos vemos en el próximo.